ahora. Amén. Bien, este texto, si voy a hacer una pequeña aclaración, fue predicado hoy en la mañana en la iglesia de la Flor de Bastión. Amén. Iba a cambiar el tema, iba a dar otra porción bíblica, pero sentí en mi corazón compartir el texto, sí, también hoy aquí en Mucholote, ya que creo yo que es muy al caso, sí, en tiempos presentes poder compartir una bendición muy especial que en la mañana también Dios la pudo, sí, compartir con su pueblo. Mi amado, y por eso este texto nació de hecho de un pasaje bíblico que ustedes mandaron en el grupo del WhatsApp de la iglesia el día de hoy. Sí, y lo leí y comencé a tenerlo ahí en el corazón y digo, aquí hay algo que tú tienes para nosotros, y no me equivoqué. Dios nos bendijo de una manera muy pero muy grande en la Flor de Bastión, y quiero, sí, por lo menos estimar que así como Dios nos bendijo allá, creo que también nos puede bendecir aquí con la misma porción. Pero yo siempre digo, no importa si yo tomo un solo versículo y lo predico los 365 días del año, los 365 días Dios nos hablará de una manera distinta, diferente, porque la palabra de Dios es viva, amén, es espíritu y corre, y siempre tendrá algo para bendecir nuestro ser. Ahora, dicho esto, esa era una pequeña aclaración por si acaso. Mire que de hecho si no lo hubiera dicho, nadie tampoco lo hubiera notado, ¿sí? Porque todos los que estamos aquí no nos congregamos en la Flor. Ahora, cuando vamos al texto, voy a cambiar obviamente ciertas porciones bíblicas y la forma en poderlo presentar. Mi amado hermano, cuando usted tiene en su vida situaciones muy difíciles, cuando usted tiene situaciones muy complejas, quiero que sea honesto con la respuesta. ¿Le ha dado cobardía en algún momento? ¿A cuántos, quiero que sea honesto, a cuántos cuando en un momento le dijeron, tenga, aquí está su sobre, donde en el interior están los resultados de los exámenes, a cuántos les dio cobardía abrir el sobre y saber lo que tenían? ¿Cuántos sintieron ese temor? ¿Cuántos sintieron ese escalofrío que le corría por la espalda? Y, ay, Señor. Y uno ahí inmediatamente dice que haya salido todo negativo, ¿verdad? Yo creo que este tipo de situaciones a uno le hace tener cobardía, ¿sí? O queriéndolo ir al plano un poquito más, de pronto más en casa. ¿Cuántos sienten cobardía cuando asoma por ahí, eso sí lo dije en la Flor, una cucaracha que vuela? ¿Sí? ¿Cuántos sienten cobardía? ¿Ah? Cuando ven, sí, yo he visto a muchos que con un grillo, a varones he visto, que con un grillo que vuela, sí, se espantan. ¿Sí? La cobardía, o que es un sinónimo de temor, mi amado, la cobardía o el temor, digo yo, forman parte de la vida del hombre. ¿Sí? De hecho, esto Dios mismo lo ha programado, por así decirlo, en nuestro cuerpo. Todos en algún momento, todos, aún los que dicen que son bien valientes, todos en algún momento han sufrido cobardía o han sufrido temores. Y ese temor o esa cobardía le ha hecho en más de una ocasión detenerse posiblemente de seguir avanzando, le ha hecho recalcular sus opciones si acaso quería hacer algo, ha dicho, bueno, mejor déjame pensarlo un tiempo y luego yo te aviso. ¿A cuántos le dio temor o cobardía comprar algo? Y llegar a la casa y decirle, mi amor, aquí está esto. Y usted pensó, uy, y si no le gusta, y si me manda zumbando con todo y producto que he traído, y a lo mejor le consulto. O sea, siempre el hombre ha tenido una tendencia al temor o una tendencia a la cobardía. Ahora, mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura, no vamos a hablar, ojo, no vamos a hablar de la cobardía propia natural del hombre. Vamos a hablar de la cobardía que nace a través, ojo, que nace o se desarrolla a través del ámbito espiritual. Ese es otro tipo de cobardía. Y allí, mi amado, yo creo que Dios nos va a enseñar enormemente por qué es tan, de parte de Dios, es tan remarcado que el Señor nos dice a nosotros que Él no nos ha dado esto, ¿sí? Hemos nacido
posiblemente, vuelvo y repito, en la parte humana con cobardía. Pero en el ámbito espiritual, Dios no nos ha dotado de cobardía, sino del opuesto. Lo opuesto a la cobardía es la valentía. No la valentina, la valentía. Sí, lo opuesto a la cobardía es la valentía. Ahora, yo quisiera de primera mano considerar la primera parte que dice Timoteo 1, verso 7, y luego ver ciertos pasajes bíblicos para poder reforzar la enseñanza. ¿Qué dice el primer texto? Lo primero que dice es: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Primer punto, de Dios no viene la cobardía, no en el ámbito humano, ya lo he hecho la aclaración, En el ámbito espiritual, Dios no nos ha hecho cobardes, ¿ya? Y eso va remarcado para muchos que dicen: uy, pastor, es que a mí me da miedito. No, hermana, vaya nomás, que usted tiene el poder de lo alto. No, hermano, vaya usted, no, es que a mí me da cositas. Y hay quienes podrían llegar a pensar y decir: lo que pasa es que Dios me ha hecho así. No te ha hecho Dios cobarde. Por eso Dios hace la aclaración: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Así que desde ya te digo algo: si tú estás atribuyéndole a Dios que Él te ha hecho cobarde, estás sumamente equivocado. Dios ha dicho en su palabra, versículo número 7, porque no nos ha dado Dios. Esto no nos ha dado Dios. ¿Qué cosa? Espíritu de cobardía. Y habla, ojo, habla en el sentido espiritual. No habla en el sentido, insisto, humano, corporal, físico, material. No, al ámbito espiritual. Sentir, en este caso, sentir cobardía tiene que ver justamente con eso, un sentir, una inclinación a el temor. Y Dios no nos ha dado esto. Y entonces, mi amado hermano, ¿en qué podríamos remarcar lo dicho? Venga conmigo a la carta de los Hebreos. Vamos a ver unos pasajes bíblicos importantísimos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10. Capítulo número 10. ¿Lo tiene? Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 10. Dice el Señor, verso 38. Verso número 38. ¿Lo encontró? Hebreos capítulo número 10, verso 38. Dice allí al 39. Mas el justo vivirá por fe. Ese es el contexto. Y si, ojo, y si, ¿qué dice? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Allí hay otro, ¿de qué? De cobardía. ¿Cuál es el sinónimo allí? Irse para atrás, retroceder. Pero mira, obviamente usted podría retroceder por cobardía, porque ve de pronto, yo le pregunté allá a los chicos y les pregunté, porque habían algunos jóvenes, le dije, bueno, quiero ejemplos de cobardía. Y por ahí uno me dijo, hermano, yo podría sentir cobardía con alguien que es grandote. Y yo le digo, o sea que tú sentirías cobardía por mí, porque tú eres pequeño y yo soy más grande que ti. No, alguien más grande, pero que me pueda, o que me quiera pegar, ¿verdad? Y es natural sentir ese tipo de cobardía. Ahora, cuando vamos a la Escritura, insisto, esto no se refiere a una cobardía humana, sino a una cobardía que implique el ámbito espiritual. El poder esforzarse, el poder valientemente mantenerse, pero mis rodillas espirituales se dan la una con la otra. Como cuando alguien se pone a orar y siente una presencia negativa del mismo diablo y los vellos se erizan y ay, no, yo ya no oro, hasta aquí me quedé. Prende la luz y hasta duermo con luz prendida. Ahora, dice el texto, si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, estoy en Hebreos 10, verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Sí? ¿Para qué?
Ahora, quiero que rescate esto, entendiendo que aquí hay un sinónimo de cobardía. Cobardía es sinónimo de retroceder, no de avanzar. El valiente avanza, el cobarde retrocede. Y dice aquí que si retrocedemos, ¿qué afectación podría sufrir yo? ¿Qué dice que ocurrirá? Si retrocedo puedo llegar, dice aquí, ¿a qué? ¿A qué? A perder. Puedo perder, mi amado hermano, perder posiblemente en Dios logros que obtuve. Mira que en la lucha libre, hablando ya propiamente de un suceso normal en el ámbito humano, si cuando alguien llega en la lucha libre, ¿no? Cuando alguien llega a vencer a todos, obtiene ¿qué cosa? ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? Un cinturón que dice que es campeón. Pero si él, mi amado hermano, se atemoriza de pronto de otro luchador que lo quiere confrontar y no quiere salir, ¿qué pasaría? ¿Retiene su título o no? ¿Qué crees tú que pasaría? Lo pierde. Aún sin enfrentarlo, lo pierde. Aún sin enfrentarlo, lo pierde. La idea es esa en el ámbito espiritual. Dice el Señor: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación, dice allí, del alma. Ahora, ¿sabía usted, y esto a mí me llamó muchísimo la atención, que la cobardía puede poner en riesgo mi seguridad en el cielo? La cobardía puede poner, mi amado, mi seguridad que yo tengo allá arriba, me la puede poner en tela de duda. Cuando uno va a la escritura, al libro de Apocalipsis, capítulo número 21, hay algo que a mí me llamó enormemente la atención. Lea por favor el verso 7 al 8. Apocalipsis, capítulo número 21, verso número 7 al 8. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Dice así: el que venciere, es decir, el que es valiente, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Lo tiene? ¿Sí? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué dice a continuación? Ahora, en este pasaje bíblico resalta algo que a mí me impacta, que lo que allí se enumera en primer orden de la lista están ¿quiénes? Y te pregunto, ¿a qué clase de cobardía se referirá? ¿A cuál? ¿A la cobardía posiblemente que alguien pueda sentir de no irse los puños contra alguien? ¿A qué tipo de cobardía? Aquellos que cuando ven un ratón saltan del suelo hacia la mesa y allí están brincando. ¿Usted cree que será ese tipo de cobardía? ¿Qué tipo de cobardía es esa? Mi amado, ese tipo de cobardía es aquella que permite al hombre avergonzarse de su Dios y no permanecer, diríamos, valientemente en la fe. Es esa cobardía de la cual Jesús dijo en su debido momento: si tú me niegas delante de los hombres por ser un cobarde, obviamente, porque por eso uno puede negar a Cristo, por ser cobarde, por no tener la suficiente integridad, la suficiente personalidad, ¿sí?, de poder decir yo soy cristiano evangélico y qué. Pero a veces te dicen: oye, ¿cierto que tú eres hermanito? Yo no, mi mamá, yo la acompaño. Yo no. Diría cualquiera: ¿cómo lo ves? ¿Como un acto de cobardía de tu parte o un acto de valentía? Es un cobarde. No puede permanecer, sí, visiblemente en lo que es. Le da temor, le da miedo que otros sepan lo que él es. Y en esta lista del capítulo 21 de Apocalipsis dice allí: pero los cobardes. Y la lista continúa, pero aquí usted puede, diríamos, puede desglosarlo.
Pero los cobardes, dice allí, versículo número 8, ¿qué sucederá con ellos? Tendrán su parte, ojo, tendrán su parte, yendo al final, tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y lo puedo desglosar individualmente, pero los cobardes arderán allí, los incrédulos arderán allí, los abominables arderán allí, y así terminando la lista. Sino que allí se hace un compendio, donde forma parte puntera de la lista los que sienten cobardía. ¿De qué? ¿Cobardía de qué? De que no pueden afrontar un problema con la esposa. No se refiere a ese tipo de cobardía. Ese tipo de cobardía de la que hoy habla Timoteo, capítulo número, en la segunda carta, capítulo número 1, versículo número 7, habla bajo el estricto parámetro de la fe. Por eso es que en el contexto, venga nuevamente a 2 de Timoteo capítulo 1, pero ahora vamos al contexto, al verso número 6, habla en el estricto parámetro de ¿qué? ¿De qué? De cuidar el don de tu Dios que ha sido depositado en ti. Lee lo que dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es como que te ha dicho el Señor, mira, te estoy dando un tremendo regalo. Te estoy dando una tremenda comisión. Y por eso en el verso número 7 me dice, porque Dios no te ha hecho un cobarde, sino que te ha dado 3 cosas para que por ellas la cobardía en ti se disipe y te mantengas valientemente en mis caminos. Estoy transliterando, pero a la larga es eso en esencia. Eso. Cuando uno va, mi amado hermano, entonces a Apocalipsis, como lo hemos leído, uno bien podría decir, wow, Señor, o sea que mi cobardía en la fe me puede llevar a esto. Y la respuesta es sí. Claro que sí. Un cobarde simplemente niega delante de los demás lo que él en fe debería de más bien sentirse orgulloso de serlo. Lo he dicho en otros ejemplos. Por allá hay mucha gente que orgullosamente va con una jaba de cerveza al hombro. Y hay muchos cristianos que con vergüenza van con la Biblia escondiéndola debajo de la ropa. Cuando ya se acercan a metros de la iglesia, ahí como que se la sacan de entre el pantalón, sí, y la camisa. Ahora sí, la Biblia. Y tienen la Biblia más chiquita, la de bolsillo, como para que nadie perciba de que tienen Biblia. Claro, el tamaño de la Biblia no importa en cuanto al crecimiento de mi fe, pero no quiero ir al tamaño, quiero ir a la forma en la que ellos tratan de disimular lo que son, porque sienten cobardía de mostrar lo que son. Que cuando le preguntan por las calles, ¿y a dónde vas? Voy por acá a comprar algo. Mentira, y vienen a la iglesia. Sino que sienten temor decir que vienen a la iglesia. Oye, el otro día te vi con una persona que andaba con Biblia. Sí, me estaba preguntando algo porque estaba perdido. Mi amado, Dios no nos ha dado, ojo, Él no me dio espíritu de cobardía. Cuando voy a la escritura, mi amado, en la carta de Santiago, capítulo 1, acompáñame por favor. Santiago capítulo número 1, verso número 16 al 17, carta de Santiago capítulo 1, verso 16 al 17, dice el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros lo siguiente: amados hermanos míos, ¿lo tiene? Santiago 1, verso 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis, es decir, no te equivoques. ¿Lo tiene? No erréis, dice el texto. Toda buena dádiva, ¿sí? Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra
de variación. ¿Qué es lo que quiero rescatar con estas palabras? Es que de Dios solamente voy a obtener lo bueno y lo que me edifica. No lo que de pronto me haga daño en el sentido del crecimiento espiritual. Con eso quiero ahondar, obviamente, para descartar de que de Dios nunca va a venir, de Él nunca va a venir un temor dañino a mi vida. Podría venir de Él un temor reverente a mi vida, que eso es otra cosa. Pero un temor que me haga sentir miedo, pavor, jamás. De Él podría venir un temor reverente. De pronto, mi amado hermano, podría venir una especie como de, si diríamos, de alerta que me ponga a la expectativa para poder tomar medidas de corrección. Pero de eso a salir corriendo a los problemas, eso es otra cosa. Hay ejemplos bíblicos de cobardía. Y esos ejemplos, mi amado, nos pueden llegar hasta cierto punto a poner en una especie de contradicción. Mi amado, Elías Tisbita. Elías sintió cobardía ante la amenaza de una mujer llamada Jezabel, la reina de Israel. Sintió cobardía, y lo más curioso es que lo sintió, mi amado, sí, lo sintió en el momento más, digamos, más exitoso de su ministerio. Pero su cobardía, ojo, su cobardía no fue espiritual, fue humana. Por eso es que le decía que hay una diferencia entre la cobardía humana, corporal, física o material, y otra que sentirse, mi amado hermano, timorato o amedrentado en el área espiritual. Él sintió cobardía en su parte física y dijo: esta mujer me va a matar. Él no es que sintió cobardía por causa del Señor, no. Él sintió una cobardía innata en su parte humana. Muchos de los apóstoles de Jesús sintieron cobardía. Cuando ocurrió, mi amado, el encarcelamiento de Jesús, todos fueron cobardes. No quedó ni uno en el huerto de los olivos. Todos lo dejaron porque sintieron en su carne, ¿qué cosa? Cobardía. Nadie quiso dejarse agarrar preso por el Sanedrín. Nadie. Todos lo abandonaron. ¿Me explico? Pero una cosa es sentir cobardía en el ámbito humano y otro en el ámbito espiritual. Allí, por ejemplo, quien sí sintió cobardía en ambas esferas fue el apóstol Pedro. Él lo abandonó en el huerto, pero también lo abandonó cuando estaba en el patio de Anás, de Caifás. Ahí él sintió cobardía, no solo física, sino también espiritual. Gravísimo error. Por eso él luego tendrá que ponerse a cuentas con Dios, llorando amargamente para buscar el pronto socorro en el arrepentimiento. ¿Me explico? Allí hay un vivo ejemplo de doble cobardía. Una cobardía humana y una cobardía espiritual por no saber defender y decirle a quienes le preguntaron: sí, yo soy el discípulo de los 12 de Jesús. ¿Y qué? Él dijo: no, yo, estás equivocado, jamás, ni le conozco. Y mira que a él lo confrontaron diciéndole: pero si yo te vi con él. Y la Biblia dice que en la última negación, dice que él maldijo a Jesús con maldición. Mi amado, negar la fe en el ámbito espiritual es grave en cuanto a a dónde nos deja este tipo de actitud delante de Dios. Claro, un arrepentimiento oportuno borraría tal condición, pero debemos de saber de que no podemos vivir en cobardía. Estaríamos jugando a la ruleta rusa en ese sentido. Ahora bien, dicho esto, vamos a ver de qué manera se puede vencer la cobardía. Hemos visto el mal, veamos la cura. Usted dirá: hermano, a mí sí me da miedito decirle a mi jefe que soy cristiano. Es que si él se entera, hasta me bota. ¿Quiénes se han visto así de expuestos?
Uy, hermano, lo que pasa es que si se enteran en casa, porque yo les digo que voy al gimnasio a esta hora y voy a la iglesia. ¿Cómo lidiar con esto? El Señor en la segunda carta de Timoteo ha dejado tres, diríamos, aspectos que te ayudarán a poder contrarrestar esa cobardía que tú sientes. Y la Biblia dice en el versículo número 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, primer punto, ¿de qué? ¿De qué? Nos ha dado, dice aquí, poder, pero cuando habla de poder, por el contexto hablamos de un poder no se habla de un poder físico, porque entonces, mi amado hermano, aquí todo el mundo, si yo paro aquí algunos jóvenes, dirán, uy, qué pobrecito. Si hablo de un poder físico, nadie tendría la capacidad de vencer la cobardía. Hablamos de un poder espiritual que ayudará obviamente a vencer la cobardía, sino que el Señor nos ha dado, dice aquí, ¿qué cosa? Poder, amor y dominio. Esto sí lo dije allá, no demonio propio, dominio propio. ¿Sí? Dominio propio. Hoy vamos a ver lo que significa el dominio propio. Yo me quedé con la boca abierta cuando leí un comentario bíblico referente al dominio propio. Eso va a quedar al final, así que no se duerma. Vamos con lo primero. El Señor nos ha dado espíritu de poder. Poder. En el término original, poder significa dunamis. Dunamis es el mismo término que se da en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. De hecho, las mismas palabras son idénticas en el griego. Sí, el Señor nos dará dunamis. Cuando haya venido sobre vosotros el dunamis, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el mismo término. Ven conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, libro de Hechos de los Apóstoles. Recordando que ese término dunamis es el término griego de la palabra poder. ¿Lo tiene? Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo número 8. No te vayas a confundir. El hecho de que lo leas allí, que dice poder, no significa que se refiere a fuerza, hablando de fuerza física o humana. En el griego el término allí es dunamis, que en el español se entendería como dinamita. ¿Sí? Algo que puede llegar. ¿Qué hace la dinamita? Explota. ¿Y dónde por lo general se la usa en la actualidad? En la guerra no tanto. ¿En dónde? En las canteras. Sí, allí en las minas, para poder hacer, ¿verdad?, más profundo las cavernas, y para poder extraer de ellas los metales preciosos. Ahora, dice acá, pero recibiréis poder. Es el mismo término, misma palabra griega, dunamis. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y claro, con ese poder puedes hacer lo que viene más adelante. ¿Qué cosa podrías hacer con ese poder ya? Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, entonces, ¿qué sucederá? Podrás ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué a muchos les cuesta pregonar el Evangelio? Sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía no tienen ¿qué cosa? Poder. Cuando uno tiene poder, mi amado, tu boca va a hablar sola de Cristo, así tú no quieras. Le decía hoy a los hermanos de la iglesia, hasta por los poros vas a transpirar el Evangelio, porque de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. ¿De qué hablas tú todo el día? De eso estás lleno. El que tiene poder hablará de ese poder. Si tú estás lleno de Dios,
hablarás de Dios. Si estás lleno de las cosas del mundo, hablarás de ellas. Mi amado, hoy por hoy usted prende la televisión y usted solamente puede usted escuchar hablar puro COVID, puro temor, ¿verdad? Que de eso se habla. Claro, no hay más. Una hora, puro las cámaras pasan de un hospital a otro. Cuando van a una institución educativa, del COVID. Cuando van a un supermercado, hablan del COVID. Hasta los ladrones dicen, pero con el COVID también. De todo. Mi amado, este poder de que se lee ahora en Timoteo capítulo 1, versículo número 7, el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Habla del poder del dunamis, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Primera forma de sacar de mí la cobardía, amado, recibiendo el poder de Dios. De esto quisiera también argumentar algo adicional. Venga conmigo, por favor. Sí, vayamos al libro de Isaías, por ejemplo. Cristo estaba dotado de este poder. Él estaba dotado de este poder. En el libro de Isaías, capítulo 11, dice el versículo 2 lo siguiente. Esta profecía está cerca de Jesús. ¿Lo tiene? Y dice el texto, como para que te des una idea, que él puso el precedente de ese ejemplo. Dice en el verso 2, Isaías capítulo 11, versículo 2, dice el Señor, y reposará sobre él. Esa era una profecía mesiánica. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo. ¿Y qué dice allí? Y de poder, espíritu de conocimiento y por último, y de espíritu de ¿qué? De temor. ¿A quién? A Jehová. Ese espíritu Jesús tuvo que retenerlo en su vida para poder ejercer también su ministerio. ¿No ve que él vino 100%? ¿Vino qué cosa? Hombre, él vino 100% humano. Y como tal necesitaba ¿qué cosa en su vida? Poder. ¿Cuándo Jesús obtuvo el poder? ¿Cuándo? En Jesús se obró ese poder en un evento muy especial. ¿Cuándo vino el poder? Cuando fue bautizado. Allí él fue bautizado en agua y el Espíritu Santo tuvo que venir en forma corporal como paloma, ¿sí? Posándose sobre él para que recibiera ¿qué cosa? Poder. Y de allí empezó su ministerio. ¿Cuántos le han pedido al Señor ese poder? Mi amado, Dios nos ha dotado de eso, porque la Biblia estamos leyendo que el Señor no me dio espíritu de cobardía, ya me ha dado espíritu de poder. Ese poder, mi amado hermano, la iglesia lo tiene. El problema es que no lo valora. Eso es otra cosa. Eso es como tener en casa computadora nueva y no usarla. ¿De qué servirá? Si usted tiene allí, pero más bien el que te visita dice, oiga, usted ha tenido computadora y de las últimas, sí, ahí está, nadie la coge. Y por ahí podría escuchar, oiga, pero yo quiero una para mi hijo. Tiene que hacer deberes, ahora tiene que ver por cámara y tanta cosa. Oiga, y usted no la usa, sí, ahí está, y la tengo desde hace tiempo. O sea, tiene el recurso, pero no lo usa. La iglesia tiene el poder. El problema es que ese poder lo ha dejado, sí, guardado en un baúl. Y no lo ejerce. Usted y yo tenemos el poder. El Evangelio de Marcos capítulo 16, mi amado, dice que nosotros tenemos poder. ¿Para qué? Para poder orar por los enfermos y estos sanarían. Pero la iglesia no ejerce ese poder. Usted y yo podemos, mi amado hermano, aún dice la Escritura, si fuera posible, mi amado, si beber cosas mortíferas y no nos hará daño alguno. Pero claro, no es que voy a andar buscando veneno. Es si acaso alguien me quiere envenenar y yo no lo sé. Pero el Señor ha dicho que Él me va a proteger de ese mal. Porque me ha dado ¿qué cosa?
poder de pisar serpientes y escorpiones. Él me ha dado poder, mi amado hermano, para orar y reprender todo demonio de las tinieblas. Tenemos el poder. Ahora, ¿cómo lo estás usando? ¿Te olvidaste de ese poder? ¿Lo has dejado guardado en la Biblia? ¿Te acostumbraste solamente a venir a la iglesia, a cantar alabanza, a saltar y a hablar unas cuantas palabras en lengua y piensas que eso es el todo del cristiano? Estás, mi amado hermano, viviendo una vida muy pobre espiritualmente hablando. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Poder. ¿Por qué es poder? Porque tiene el Espíritu de Dios en él. Primer aspecto, la iglesia tiene poder. Con ese poder, sentir cobardía, sentir temor, imposible. 2, versículo número 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Segundo aspecto, de amor. Nos has dado, ¿qué cosa? Amor. Y usted dirá, ¿y por qué el amor puede servir para combatir la cobardía? Voy a tomar de ejemplo a mi hermano Alejandro, porque tiene niños chiquitos aquí. Si, obviamente voy a hablar hipotéticamente, ¿no? Que Dios reprenda al diablo. Pero si viniera un perro rabioso y te arrebatara a tu hija, ¿qué harías? ¿Dejarías que se la lleve el perro? ¿Qué harías? Eso, la defiendes con él. Pregunto, ¿qué te dio ese poder, esa valentía? El amor. ¿Quién haría eso por sus hijos? El amor. Y Dios sabe que el amor es necesario para poder combatir la cobardía. Por eso el Señor también nos ha dado espíritu de, y no cualquier amor, porque aquí se utiliza otra vez el término que Dios utilizó cuando se leía Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Ya, eso está. ¿Qué dice? Porque de tal manera Dios amó, y ahí el término amar es ágape. Y aquí se utiliza el término ágape del griego. Dios nos dio su ágape, su amor incondicional, porque ese es el amor ágape, el amor incondicional, el amor que no tiene límites, que está dispuesto a dar todo sin esperar nada. Dios nos dio su amor, de su amor. Dice mi amado hermano, y venga conmigo por favor a la primera carta del apóstol Juan, para entender cómo es el amor de Dios. Sí, primera de Juan capítulo 5 verso 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Primera carta de Juan, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Y va a ver. ¿Ya lo encontró? Dice, voy a leer desde el versículo, sí, primera de Juan capítulo 5, sí, versículo número 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ojo, mira, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, su Salvador, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora, entendamos lo que estamos leyendo. Siempre es bueno aclarar los términos. En el contexto de quién estamos hablando. Versículo 1, todo aquel que cree, dice allí que Jesús es el Cristo. Estamos hablando de quién? De Cristo. Y dice,
Versículo primero. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Al que engendró a quién? Al Cristo, exacto, a Jesús. ¿Y quién engendró al Hijo? ¿Quién? Dios, su Padre. Y utiliza bien el término engendró. Porque para que haya concepción, alguien tiene que engendrar y alguien tiene que concebir. Y el Espíritu Santo depositó la semilla de la vida en el vientre de María. Él lo engendró. Y todo dice la Biblia, todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él, es decir, al Hijo. Lo uno es consecuente de lo otro. Pero recuerda, viene hablando del amor. Continúo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué dice allí? No se pierda de esto. Verso 3. Lea, por favor. Quiero que lea toda la iglesia. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué cosas no son? ¿Qué cosas no son para mí? No son gravosos. Es decir, no son un estorbo para mí. Amor, sinónimo ¿de qué? ¿De qué? Obediencia a su palabra. Dios ha puesto eso. Mira, antes de conocer a Cristo, tú de la Biblia no querías saber nada. Venido Cristo, Dios puso que ahora tú ames su palabra. Pero la ames ¿para qué? Para poderla poner por obra, por práctica. Allí, cuando tú obedeces a Dios, estás manifestando ¿qué cosa? Amor, y viceversa. Si tú dices yo te amo, papito amado, pero no obedeces la palabra, tú no amas a Dios. Yo siempre doy estos ejemplos, ¿verdad? Con respecto a cómo se manifiesta el verdadero amor. ¿Cuántos tienen hijos acá? Creo que toditos. ¿O cuántos tienen papitos y mamitas? Toditos tenemos esto. Y usted le puede acariciar, le puede besar todo el día, le puede sobar el pelo, lo puede peinar, le puede tirar besos volados cada vez que lo ve y decirle te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo tanto. Y a la primera orden del amor de su vida, usted no le obedece. Todo lo que le ha dicho se va a un tacho de basura. ¿Me explico? Su amor tiene que ir acompañado ¿de qué? De obediencia. De lo contrario, todo lo que usted proclama no sirve. Papá, yo te amo, te respeto, te venero. Si por poco y más te pongo en un altar. Ay, qué lindo, mi amor, qué bueno. ¿Ya estudiaste? No. Pero no dices que me amas, sí, pero no confundas las cosas, puedes decir. ¿Cómo que no confundes las cosas? Si tú me amas, yo te he dicho que tienes que estudiar. Si me amas, tienes que obedecerme. Dios ha puesto amor en mí, ha puesto amor en ti, pero con un solo objetivo: obedecer. Si tú amas, obedeces. Y claro, si yo obedezco, no voy a sentir temor, no voy a sentir cobardía. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios y Dios me dice, anda y confronta al gigante. Si amo, ¿qué hago? Voy, agarro las 5 piedras, las pongo ahí en el zurrón o en la bolsa donde se guardaba. Agarro la piedra y se la aviento. ¿A quién? A mi gigante. Y todo esto lo hago por amor. Y claro, si yo amo, mi amado hermano, no va a haber cobardía que me detenga en esa determinación de amor. Mira que las muchachas, mira, para que te des una idea nomás, ellas por amor hacen locuras. Por amor. El noviecito le dice, te espero a las 5 hoy en el parque. Y ella sabe que a las 5 debe de estar en casa, aun cuando los padres no estén. Pero ella por amor
se inventa cualquier cosa, se pone en riesgo a que la descubran y se cita en el parque a las 5 de la tarde. Y todo esto por amor. Y por amor obedece a su supuesta media naranja. Por amor. De hecho, si no le obedece, él le dirá, tú no me amas. ¿Sí o no? Claro. ¿Acaso por amor no le piden la pruebita también? A ver, demuéstrame que me amas. ¿Verdad? Y ella tonta dice, sí, yo te amo. Y por amor. Mira, mi amado, ese amor obviamente no es el amor ágape, es el amor sexual, es el amor eros, el amor acompañado de lujuria, de lascivia, de concupiscencia. Eso es un amor, mi amado hermano, pervertido, pero que puede ser digno solo si se lo lleva a cabo dentro del vínculo del matrimonio. Allí sí dale todas las pruebas de amor que tú quieras. Ella es tuya y tú eres de ella. Mi amado hermano, como tercer aspecto está lo que siempre al final se reserva el mejor platillo. Los dos son importantes, pero esto a mí me cautivó. Y en esa parte sí se la voy a dar textualmente como se la di a los hermanos allá en la Flor de Bastión. Encontré un comentario bíblico del cual dice lo siguiente. Y quiero por favor que paren muy bien las orejas. Dice así. El cristianismo genuino no produce cobardes. Me interesan las expresiones de este comentario. Repito, el cristianismo genuino no produce cobardes. Se comprueba perfectamente, y da dos ejemplos, en Cristo y en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ambos, mi amado, manifestaron sin cobardía el llamado a su ministerio. ¿Verdad que sí? Pablo dijo, para mí, no lloren. Yo estoy dispuesto, si fuera posible, ¿qué cosa decía él? A morir por causa del evangelio. Es decir, cobardía conmigo no se lleva. Háblenme de lo valiente que puedo llegar a ser, pero no de lo cobarde que pudiera ser. Dice allí ese comentario, ningún cobarde habría escrito semejante epístola, dice aquí, estando bajo la amenaza de la espada romana. Ningún cobarde. Y dice más adelante, el Señor dio 3 aspectos para poder ser considerados para vencer la cobardía. Primero, y es lo que yo le decía, poder, dunamis, fuerza, el cual, al igual que una dinamita, explotará todo obstáculo. Amor, cualidad que debe de ir acompañada de poder, para que pueda emplearse de forma apropiada, y muy poco en cuanto a lo sentimental. El Señor Jesús es un notable ejemplo del poder unificado con, ¿el segundo cuál es? Con amor. Él tenía poder. ¿Para qué? Para desatar toda enfermedad, todo, mi amado, toda carga de los hombres, pero también dualizó este asunto sintiendo compasión por las muchedumbres de las gentes. Y ellos eran su motivante diario para poder día a día salir y ejercer su ministerio. Y lo tercero, y aquí vamos, dominio propio, es decir, un sano juicio, ojo, un sano juicio que impide que el fiel cristiano caiga en los extremos del fanatismo,
prácticas legalistas o excéntricas o que conlleven exceso. Eso a mí me tumbó. Repito, dominio propio, es decir, un sano juicio que impide que el fiel cristiano caiga en extremos de fanatismo, prácticas legalistas o excéntricas, ¿sí?, o cosas de exceso o situaciones que te lleven a excesos. Es decir, que el dominio propio, mi amado hermano, es todo aquello que te mantendrá bajo la cancha en la que debes, por así decirlo, jugar tu vida cristiana. Ella no te permitirá salirte ¿de qué? De los linderos bíblicos. El dominio propio no te dejará ir ni un centímetro más allá de donde debes de caminar. Y cuando eso, mi amado hermano, tú lo has establecido como cerco alrededor de tu vida, mi amado, tú vas a caminar. Ahora, pregunto yo, cuando tú caminas bajo un cerco de tu propiedad, aquellos que tienen el privilegio de tener un rancho, una finca, ¿cuántos tienen una finca por acá? ¿Cuántos tienen cercada la finca? ¿Verdad? Pregunto, mientras estés en ese rancho, en esa cerca, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Ah? Protegido, cubierto, amparado, porque tú sabes cómo está tu terreno, hasta dónde está la cerca. Después de la cerca puede pasar cualquier cosa. Pero si tu vida cristiana se mantiene bajo el lindero del buen juicio que Dios ha establecido en tu vida, tú no vas a caminar con temor jamás, porque sabes hasta dónde Dios te ha puesto la cerca. Eso es mantener el buen dominio propio, el buen juicio que Dios ha implantado en esta nueva naturaleza en Cristo. ¿Quién marca la cancha? La Biblia. La Biblia te dice hasta dónde debes de llegar y hasta dónde está la cobertura de tu Dios en esta tierra. Aquí te dice, por ejemplo, que no podrías compartir con aquellos pseudos cristianos que dicen ser hijos de Dios, pero no lo son. Y ella te advierte y te dice, con los tales ni aún comáis. Ahí está el buen juicio. Es decir, yo puedo caminar con cierto tipo de personas que sabiendo que conocieron a Cristo, pero abandonaron la fe, apostataron la fe, pero yo debo de mantenerme con un cuidado extremo hasta el punto de que mi vida no quede prendida con una vida de amistad con Él, porque estoy jugando con mi dominio propio. ¿Me entiende? Si Dios me ha dicho en su palabra como lindero, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, y yo comienzo a tener muchas uniones desiguales en el mundo, mi amado, entonces el temor y la cobardía va a entrar en mí. Porque cuando me aparto de esos linderos, entonces ¿qué siento? ¿Qué siento? Cuando me voy de la seguridad, de la honestidad, de la fidelidad y me comienzo a embarcar en el tranvía posiblemente del adulterio, ¿cómo caminaré? ¿Con seguridad o con temor? ¿Qué es lo que hace el pecado apenas se insinúa en tu vida? ¿Acaso no te hace sentir qué cosa? ¿Miedo? ¿Te hace sentir un cobarde? Porque lo primero que dices es, ¿y si nos ven? ¿Sí o no? Es lo primero. ¿Y si alguien nos ve? Claro, el de afuera dice, no, si no nos está viendo nadie. Todo el mundo está con los teléfonos así. Mi amado, esto a mí me impactó. Un solo texto para terminar. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 5 al 6. Termino con esto. El tiempo nos juega siempre en contra. ¿A cuánto les está encantando, verdad, este manjar espiritual?
En la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tiene? Voy a leer el verso 8, pero usted tiene que considerar, usted está obligado a considerar el contexto para entender el versículo 8, ¿ya? Pero voy a leer solo el verso 8. ¿Lo tiene? Segunda de Pedro capítulo 1 verso número 8. Dice el texto: porque si estas cosas están en vosotros, ojo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sale la pregunta: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? El contexto dice en el versículo 5 y 6: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra, ¿qué dice? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué cosa? Hasta ahí llego. Hay muchas cosas más, pero claro, hoy me estoy limitando al... Si esto está en mí, ¿qué dice? No voy a caer jamás. Y lo que es mejor, siempre voy a estar, ¿sí?, haciendo lo que a Dios le agrada. Pregunto, si tengo estas tres cosas en mi vida, y de hecho las tengo porque Dios ya me las dio. El problema es que mucha gente las tiene guardadas. Tú tienes buen juicio. El problema es que cuando lo ves, se te va el buen juicio, y disculpa la expresión, a las patas. Esa es la verdad. Tú tienes el buen juicio, porque de hecho cuando te pregunta alguien menor espiritualmente, te dice: hermano, hermana, ¿qué puedo hacer? Tú le dices: no, hermanita, tú con esa persona ni te lleves, pero eso no te conviene. Pero cuando te aparece tu príncipe encantador, tu buen juicio se te va a las patas. Porque tienes tu buen juicio guardado en un baúl. O porque tu amor a Cristo es reemplazado por tu amor a tu príncipe azul, que es un sapo, pero tú lo ves como príncipe. Apenas te casas y te pones el anillo, se te transforma. Y deja de ser el príncipe encantador y se vuelve Shrek. No es lo mismo tenerlo de vez en cuando en un sweeting coffee que amanecer con él. Ahí verás lo que es. Y dirás: ¡ay, Señor! ¿En qué embrollo me metí? Y ahí vivirás en cobardía toda tu vida. Y eso solo como para citar ese ejemplo. Más ejemplos, use su imaginación. Porque el tiempo ha transcurrido y la palabra de Dios creo que ha sido efectiva en la vida de todos y cada uno de los oyentes. Amén. Sea Cristo glorificado. Aleluya. Alabe lo que el Señor vive. Gloria a Jesús.